Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenida a la videoasesoría. Vamos a revisar los ejercicios de esta actividad. Empezando por el primero, vamos a revisar primero lo que lo que nos está pidiendo el problema. Dice que construyes un diagrama de flujo, que tienen una gasolinera, de un problema que tienen una gasolinera, que dice los surtidores de la gasolinera registran lo que surten en galones, pero el precio de la gasolina está fijado en litros. El diagrama de flujo debe calcular e imprimir lo que hay que cobrarle al cliente tomando en cuenta que el precio por litro es de 8 pesos. Bien, veamos qué tenemos aquí. Revisando tu problema, vemos que el precio solicitas, esta es una entrada de datos, solicitas el precio por litro, lo guardas en precio, solicitas los litros comprados y lo guardas en compra, calculas el resultado o el total de cobrarle al cliente multiplicando la compra, los litros comprados, por el precio capturado y lo guardas en resultado y finalmente imprimes como cobro al cliente el resultado. Si ejecutamos este programita no nos va a arrojar ningún error de contexto en cuanto a la simbología utilizada. Sin embargo, no resuelve el problema planteado toda vez que, punto número 1, ¿por qué le estamos solicitando el precio al cliente? No al cliente, ¿por qué estamos solicitando que el usuario capture el precio por litro cuando es un dato que ya nos están dando? Si el precio ya lo tenemos, ¿por qué hay que pedirlo? Ahí es el primer error. No hay que solicitar el precio por litro porque es un dato que ya nos están proporcionando. ¿Qué es lo que las preguntas que nos tenemos que contestar es, ¿tengo algo que pedirle al cliente? Bueno, no al cliente, al usuario. ¿Tengo algo que preguntarle al usuario? ¿Sí o no? Si sí, ¿qué cosa o qué cosas o qué datos? Número 2. ¿Tengo que realizar alguna operación? ¿Sí o no? Si sí, entonces ya sé cuál o cuáles operaciones o identificarlas. Y número 3, ¿qué me están pidiendo que proporcione como resultado o como salida? Entonces, paso número 1, ¿qué me están pidiendo o qué tengo que preguntarle al usuario? ¿Tengo algo que preguntarle? Sí. Desde el segundo enunciado nos están diciendo que los surtidores o los despachadores registran lo que surten en galones, es decir, capturan lo que surtieron en el vehículo del cliente, pero en galones. Ellos capturan en galones. Nos están diciendo un dato importante, el precio de la gasolina está fijado en pesos. Entonces no podemos multiplicar la cantidad de galones servidos directamente por los pesos por litro, porque estamos hablando de galones y de litros, estamos hablando de unidades totalmente diferentes, que hay que hacer una conversión. Entonces hay que convertir los galones a litros para que así podamos multiplicar esos litros por el precio por litro, que es lo que faltó hacer en tu ejercicio. ¿Ok? Entonces, ahorita lo vamos a corregir. Y finalmente dice calcular e imprimir lo que hay que cobrarle al cliente, tomando en cuenta que el precio por litro es de 8 pesos. Entonces, ¿hay que preguntar el precio por litro? No, entonces este dato lo borramos. Luego los litros comprados. Vamos a abrir el objeto. Y aquí, en vez de solicitar que capture los litros, preguntar los litros comprados, serían los galones comprados o los galones surtidos. Y este dato lo voy a guardar en una variable que pues podría llamarse compra, pero recuerda que hay que buscar nombres más identificadores. En este caso, pues si estoy hablando de los galones surtidos, pues le voy a llamar galones. Mi variable se va a llamar galones. Ok, ya tengo los galones. Con esto se lo pido al usuario, lo captura el usuario y se guarda en galones ese valor. Ya que tengo galones, ahora ya me voy directo al resultado. No, porque solo tengo el precio en pesos por litro, o sea, con litros, y todavía tengo galones. ¿Qué hay que hacer? Convertir con una operación los galones a litros. El rectángulo es el bloque de asignación y sirve para hacer operaciones.
¿Cómo funciona? Pues ponemos el nombre de la variable en donde vamos a guardar el resultado en este campo. Si voy a convertir de galones a litros, le voy a llamar a esta variable litros. ¿Por qué? Porque el resultado que voy a almacenar ahí ya son los litros, ya no son galones. Y litros es igual ¿a qué? A la variable galones, a lo que tengo en la variable galones, que son el número de galones servidos, por la constante de conversión de galones a litros. Para esto tengo aquí una página web. Vamos a abrir y podemos poner galones a litros convertidos, ¿no? Vemos entonces que un galón es igual a 3.785 litros. Entonces, regresando a nuestro problema, un galón o los galones por ¿qué es? 3.785. Esta fórmula nos va a arrojar cuántos litros tenemos y eso lo vamos a guardar en la variable litros. Ahora, el siguiente ya es el cálculo. Ya tengo los galones. Ya los galones los convertí a litros. ¿Ya puedo multiplicar litros por precios por litro? Sí, entonces ya podemos tener un resultado. Lo vamos a dejar así como lo tienes tú, pero nada más vamos a corregir algunas variables. Compra, ya no tenemos ninguna variable que se llame compra. ¿Qué vamos a multiplicar? Resultado es igual a ¿qué? A los litros por el precio por litro, ¿verdad? Los litros, ¿cuántos litros son? Pues no sé, lo que sea, se guardó en la variable litros. Multiplicados por precio. Pero podemos ver que aquí el precio no está definido en ningún lado. Entonces no podemos escribir precio, porque precio, pues ahorita no tiene ningún valor. No es ninguna variable. Pero tenemos que por 8 litros, ¿no? ¿Sí? Litros por 8 pesos, perdón. Ahora sí, el cobro al cliente es igual al resultado, o sea, lo guardado aquí. Y yo nada más le voy a agregar la palabra pesos para que nada más termine el enunciado con tantos pesos. Esas son las correcciones que hicimos. Agregamos un bloque de asignación, quitamos una solicitud de entrada. ¿Por qué? Porque tenemos el precio. Y reimprimimos el resultado. Si lo ejecutamos y le digo que cargué 10 galones, aquí se ven las variables, galones vale 10, litros vale 37.85 y resultado, que ya es el cobro, es de 302, pero ¿cómo se ve la salida? Cobro al cliente 2 puntos, como lo tienes aquí, 302.80 pesos. Es la salida. Si no quisiéramos nosotros manejar esto de 8, pues lo puedes hacer también en donde sea, ¿no? Precio litro, por ejemplo, y le decimos que precio litro vale 8. Si precio por litro vale 8, entonces aquí, ¿sí? Es una asignación y aquí podríamos, en vez de ponerle el 8, precio litro, como le llamamos, multiplicado por eso. Es triangular un poquito, pero bueno, es otra forma de plantearlo, ¿no? ¿Sí? Ahorita lo podemos dejar solo así, ¿no? Simplificado. Entonces solicitamos los galones que se surtieron, los convertimos a litros, los litros los multiplicamos por precio por litro y el resultado es el que imprimimos. Hasta aquí el ejercicio 1. Espero te haya servido esta video asesoría y lo podemos revisar también presencialmente. Gracias.